Yo llegué a Malvinas el día 2 de abril, en el primer vuelo que se realizaba a Malvinas y que estaba aterrizando allá a las 8:20 de la mañana. En el caso nuestro fuimos los primeros que llegamos porque hicimos el desembarco y la toma de Malvinas y propiciamos, digamos, la rendición del gobernador de las islas. Llegué en Malvinas el día 9 de abril del año 82 y la situación en el momento de la llegada, me encontré con un gran despliegue militar en el aeropuerto de Puerto Argentino, donde recibimos órdenes y fuimos a instalarnos en el sector de Modi Brook, que era el viejo cuartel de los Royal Marines. En el traslado hacia Modi Brook, que lo hacíamos en helicóptero, encontramos un gran despliegue de tropas que iba a tomar posiciones al interior de la isla. Nuestro grupo tenía la misión de abrir paso a las fuerzas de choque que venían detrás nuestro. O sea, teníamos que rendir los puestos principales como el aeropuerto, la radio, y o sea, pensábamos que había un grupo mayor de militares que los que encontramos. Entonces, es más, no teníamos idea a ciencia cierta de qué podíamos encontrar. Bueno, yo pertenezco a un centro de comunicaciones fijo, entonces la misión era, una vez pisando tierra malvinense, establecer comunicaciones con el continente. Yo estaba en el batallón de aviación de combate 601 con helicópteros de ejército, eran 19 helicópteros que habían llegado a la isla y la misión que teníamos con los helicópteros era de traslado de material, traslado de personal a los distintos puntos en la isla, observación y ataque. En el caso mío, el contacto con los Kelper no existió, o sea, solamente aquellos que trabajaban o colaboraban, digamos, con el gobernador y en las distintas instancias, ¿no? Tanto en la radio como en el aeropuerto. Ellos estaban en sus casas, en las iglesias, en los sótanos, no se los veía, o sea, no teníamos ningún tipo de contacto con los habitantes de la isla. El contacto fue prácticamente nada, o sea que cruzábamos por la ciudad, pero no teníamos contacto directo con la población. Lo que más recuerdo en Malvinas es que me corrió un aire helado por la espalda, no por el frío que hacía, sino porque realmente era una cosa muy fuerte, muy fuerte. Creo que el desembarcar armado en un lugar totalmente desconocido, sin saber qué podíamos esperar, transmitía un montón de sentimientos encontrados. La incertidumbre que se vivía en ese momento y que que predominaba sobre el miedo, ¿no? Me parece que eso es una cosa que sobresalía en ese momento, que era el momento de llegada por lo menos. Haber crecido de golpe cuando empezaron los combates, las sensaciones, el miedo, el acostumbrarme a los tiros, a las bombas, el sobrevivir en la isla, el vivir distinto a lo que se vive en época de paz aquí en el pueblo, en la ciudad.
bueno, el momento de la rendición es el momento más triste que uno vivió, porque bueno, hasta el momento uno pensaba que todo iba bien, pero bueno, y de repente enterarse que todo había fracasado es bastante penoso. Bueno, la rendición nos fue comunicada a través de nuestros superiores y en ese momento tuvimos sensaciones encontradas. Tristeza por haber perdido, tristeza por los camaradas, compañeros que habían ofrendado su vida en defensa de la soberanía, y después alegría por otro lado por el hecho de saber que todo había terminado, de saber que había quedado con vida, entero, sin heridas visibles, y que pronto iba a reunirme con mi familia. Luego de mi participación en la toma de Malvinas, fui incorporado a un grupo comando llamado Comando Lagarto. Yo terminé, digamos, mis días de combate siendo prisionero de guerra. Tuve que pelear en las Islas Orcadas y hoy, cuando tuve la oportunidad de enterarme de la rendición de Malvinas, me causó mucho dolor. Por todo lo que había ido incorporando en información, porque a diferencia de mi compañero que hablaba recién, nosotros no teníamos mucha información, es más, no teníamos prácticamente ninguna, solamente órdenes para cumplir. Entonces, todo vino de golpe, incluso, digamos, el hundimiento del crucero Belgrano, en el cual yo perdí un hermano. Hoy, digamos, a 25 años de todo eso, me queda una sola pregunta para hacerle a los gobiernos militares en aquel tiempo y a los que después gobernaron en la parte democrática, digamos, si alguna vez podrían separar las cosas. Es decir, lo que le sucedió al país antes de la guerra, y que la guerra no tenía que ver, digamos, con un proceso militar. Tenía que ver necesariamente algo que se aprobó en habitación cerrada y que a ninguno de nosotros, lógicamente, se nos consultó de nada. Éramos jóvenes, muchos jóvenes de hoy a los 21 años todavía juegan, nosotros teníamos que empuñar un arma. Y no era solamente empuñarla, sino que la bala iba y la bala venía. Y teníamos desventajas en todo sentido, porque nos tocaba hacer tareas para las cuales habíamos tenido preparación de una semana. Entonces no podíamos rendir, digamos, como si hubiese esperado a lo mejor. Pero sí voy a destacar el valor de todos los soldados, porque a pesar de no tener medios, a pesar de no tener preparación, la argentinidad, así como sale cuando hay un partido de fútbol entre Argentina y el resto del mundo, afloraba en la piel. Y más de uno, digamos, que en algún momento uno pensaba que no tenía valor, en ese momento lo tenía. Por eso para mí fue un honor servir. No sé si lo volvería a hacer porque ahora tengo la experiencia de esa. Lo haría a lo mejor con una preparación mejor, con un sostenimiento y por sobre todas las cosas con la memoria de los gobernantes, no con la falta de memoria que han tenido durante tantos años.
Luego de la guerra nosotros sufrimos lo que se denominó la política de desmalvinización. Fue como tirar la tierra debajo de la alfombra, nos escondieron, no tuvimos asistencia de ninguno de los gobiernos hasta el año 94 aproximadamente, donde empezaron a aparecer algunos beneficios que nos daban algún tipo de contención, la cual nunca fue suficiente. Desde ahí el dato alarmante de los más de 450 suicidios que hoy hay en el sector. Bueno, el caso particular mío, yo permanecí en la fuerza, así que por ese lado estuve en una cierta contención y bueno, que bueno, hasta el momento sigo estando en actividad, ¿no es cierto? Un total olvido, podría decir hasta incluso una especie de discriminación. Bastaba nombrar la palabra soy excombatiente o soy, digamos, veterano de guerra para que eso hiciera la diferencia, tanto en los planes de vivienda como en salud, como en trabajo, digamos, no teníamos ninguna cosa, ningún acceso en forma directa. O sea, normalmente había que hacer como todavía sucede, había que tener un padrino para lograr cosas. Y gracias a la lucha de todos los compañeros, todo, como decía Bruno recién, de todo lo que han hecho ellos a lo largo de todos estos años, hoy podemos decir que vamos levantando un poco la cabeza. Es más, ahora podemos levantar la cabeza. Me llama poderosamente la atención que en la educación los niños ignoren y vayan los maestros cambiándole la mentalidad con respecto a lo que realmente significa Malvinas. O sea, yo tengo hijos en la escuela y sus maestros, digamos, les hacen preguntas y les enseñan cosas, todas relacionadas con un proceso militar que no tenía que ver con la sangre de nuestros compañeros. Porque nosotros no fuimos, digamos, con conciencia a donde estábamos. Pero sí tomamos conciencia de que teníamos la responsabilidad de defender nuestra patria. Y sin ser, digamos, extremadamente patriota, sino había un sentimiento aquí en el corazón que nos hacía despertarnos, que nos hacía pasar el frío, que nos hacía soportar el hambre. Sí, el hecho de la falta de atención psicológica en la inmediata posguerra desencadena en lo que padecimos muchos veteranos, en lo que padecen algunos y en lo que van a padecer seguramente el resto de los veteranos, el síndrome de estrés postraumático. En el caso personal estuve con más de 1 año y medio de tratamiento psicológico a causa de los traumas de la guerra. En el principio, digamos, cuando volví de la guerra, tenía lo que ahora se llama estrés postraumático, porque no podía descansar, cualquier ruido me alteraba. Y bueno, hoy por hoy estoy un poco mejor, no totalmente, porque lamentablemente, digamos, el servicio de salud que recibimos no nos permite realizarnos ciertas atenciones en la parte médica, porque no nos alcanza, digamos, nuestro dinero para efectuarlo. Tanto atenciones en el orden psiquiátrico como, digamos, en el orden físico. O sea, tenemos una obra social que va de mal en peor, que es el PAMI, y bueno, es muy difícil con una familia, con chicos, poderse sostener con la falta, digamos, que sufre el PAMI, que por ejemplo odontología, por darle una idea.
por eso estamos luchando los veteranos de guerra, por eso en el 2004 el gobierno nacional tomó como política de Estado la causa de Malvinas, y hoy la denominada Generación Malvinas, que ya son nuestros hijos, nuestros nietos, son los que van a llevar adelante la causa Malvinas. En algún momento, como fue en el pasado, entiendo que sí, a través del diálogo y de las relaciones diplomáticas vamos a conseguir que la bandera argentina vuelva a flamear en la isla. Los distintos gobiernos están trabajando para que ese momento llegue, y bueno, es la gran esperanza que tenemos, que vuelva a flamear la bandera argentina en las islas. Algún día es posible que flamee, porque he estado viendo programas de televisión en estos últimos días en donde los ingleses consultados allá en Gran Bretaña sobre este tema han cambiado una postura. O sea, es como que de pronto el pueblo asiente que hay cosas que sus gobiernos hicieron que no son las adecuadas. Sé que hay un periódico que publicó, digamos, en Inglaterra también, que la pretensión argentina era valedera, o sea que las islas siempre fueron nuestras y que los invasores son ellos. No he tenido la oportunidad de volver y no volvería en esta instancia, una instancia donde se nos pide pasaporte para ingresar a nuestro territorio. O sea que entiendo que si considero que las Malvinas son argentinas, no tengo por qué mostrar un pasaporte para ingresar a Malvinas, como no lo hago para cruzar a Río Negro, La Pampa, Mendoza o cualquier provincia de nuestra queridísima patria. Sí, me gustaría, pero creo que ahora no están dadas las condiciones, en razón de que todavía para ir allá tenemos que tener el pasaporte. Y bueno, y creo que si las Malvinas son nuestras, no tendríamos por qué estar haciendo ese trámite. Seguramente lo haría cuando fuera como ir a Bariloche, o sea, sin controles extraños, sin nada, y sentirme con el derecho de pisar mi tierra. Nos embarga mucha tristeza el recuerdo de las 649 almas que perecieron en el combate, compañeros, amigos, 649 almas que dejaron padres, hijos, esposas, y haber perdido el proyecto de vida que teníamos, porque fui cuando tenía 21 años y pensaba hacer muchas cosas en la vida. Lamentablemente la posguerra cercenó mi espíritu y mi vida cambió totalmente. Durante todo este tiempo, digamos, que he sido civil, he tenido presente en cada momento, digamos, cómo se dio vuelta la vida nuestra, ¿no? O sea, yo creo que no hay un solo excombatiente que no le haya cambiado su forma de pensar, su forma de vivir y de encarar la vida. Estuve en el acto el día 2 de abril y a pesar de que hacía calor, me corría todavía ese aire helado, porque se me vino a la mente un montón de nombres, de amigos, y creo que si bien no tenemos heridas externas, las tenemos por dentro. ¿Y qué va a ser? ¿Qué sé yo? Capaz que cuando terminemos nuestra vida se nos van a cerrar, definitivamente. Y mi sentimiento más especial es que
mis hijos, los hijos de mis compañeros y las personas, ojalá pudieran entender que no tienen que perder la memoria, porque eso nos diferencia de los animales, nuestra memoria, nuestra capacidad de pensar y de razonar. No podemos sujetarnos, digamos, a códigos ni políticos ni de orden castrense. Tenemos que tener memoria. Las Islas Malvinas son un sentimiento vivo y creo, porque creo en Dios, que algún día la bandera va a volver a estar ahí. Es más, yo creo que no se bajó nunca de ahí. Y así también, ojalá, las tumbas esas que están ahí, visitadas por el viento nada más de nuestros compañeros, podamos tener el acceso de poderlas visitar, así como dijo Bruno, como nos trasladamos de un lugar a otro, sin documentos. Agrupación 2 de abril, buen día. Buen día, vista al frente. El 2 de abril es una fecha que está grabada en el alma de todo argentino y en la memoria viva de la patria. Ha sido consagrada con justicia como el Día del Veterano de Guerra y de los Caídos en Malvinas. Se cumplen 25 años de la gesta y el Ejército, junto al resto de la nación, se debe un tiempo de reflexión sobre la trascendencia del hecho histórico. Fue Malvinas la que nos permitió reencontrarnos con la figura del veterano de guerra, un argentino sencillo, de carne y hueso, que en cumplimiento del mandato constitucional de armarse en defensa de la patria, enfrentó una de las situaciones más dramáticas a la que puede ser sometido un ser humano, la guerra. Que la bandera de Belgrano ondeara nuevamente en las islas era una esperanza colectiva hecha realidad aquel 2 de abril. En el fragor del intenso y desigual combate nacían los héroes del siglo XX. Ellos constituyen el vívido ejemplo del ser militar, por su abnegación, lealtad, coraje y espíritu de sacrificio. Nombres como Esteves, Cisneros y Carrascul, entre tantos otros, cumplieron con su juramento de defender la patria hasta perder la vida ingresando, sin proponérselo, al sitio inmortal que la historia de la nación guarda para sus hijos dilectos. Malvinas fue, es y será un motivo de unión para todos los argentinos, porque Malvinas es sentir la patria. ¡Viva la patria! Teniente General Roberto Fernando Bendini, Jefe del Estado Mayor General del Ejército.